Bueno, vamos a empezar con el tema número 4, que va a ser un poquito de continuidad en espacios métricos. Eh, la siguiente parte va a ser conjuntos abiertos y cerrados en espacios métricos. Y después vamos a ver un poquito de topología, pero muy poco. La definición y quizá el concepto de continuidad igual, de conjunto abierto cerrado. En espacios topológicos vamos a mencionar o vamos a responder esa pregunta de si todo espacio métrico es espacio topológico y si todo espacio topológico es un espacio métrico, que es en cierto sentido como equivalente a eso que habíamos discutido sobre si un espacio con, si bueno, que un espacio con producto interno siempre se podía convertir en un espacio normado, donde la norma era la inducida por el producto interno, pero que al revés no siempre era posible. Entonces va a pasar algo similar entre los espacios topológicos y los espacios métricos. Entonces con eso terminaríamos esta parte 2 y haríamos una segunda tarea examen. Entonces yo estoy pensando que, digamos, darles bastante tiempo. Voy a intentar subir la tarea hoy o mañana. Eh, y no sé, voy a darles, voy a suponer, porque tienen 2 ayudantías esta semana, luego tienen 2 ayudantías más la siguiente. Quizá en la siguiente semana puedan recuperar alguna de las ayudantías que no tuvieron cuando fue el Día de la Mujer. Y cuando se enfermó la profesora Alicia también, no sé, podrían, en vez de tener 2 ayudantías, tener 3 o algo así. Entonces, yo estoy pensando, digamos, que esta parte la vamos a terminar el miércoles de la semana que viene. Y con las ayudantías, digamos, el viernes. Y yo voy a poner la entrega de la tarea para el siguiente viernes, domingo, digamos, para que tengan más tiempo. Entonces, va a tener bastante tiempo para hacerla. Esta parte entonces es corta. Va a equilibrar, digamos, el tiempo del video anterior. Entonces, eh, vamos, de nueva cuenta, el punto de partida es lo que ya sabemos de los números reales. Entonces, la continuidad para los números reales, ¿qué era lo que teníamos? Voy a ponerlo con una definición aquí, 2.4.1, digamos, pero más bien es como un recordatorio, pero vamos a ponerlo así. Teníamos que, dada una función f que va de un conjunto U en R a R, sabemos que f es continua en x0 que pertenece a U si para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0 tal que valor absoluto de f de x menos f de x0 es menor que delta siempre que x menos x0 es menor que, perdón, aquí me equivoqué, es menor que epsilon siempre que x menos x0 es menor que delta. Entonces la cuestión era bueno, y antes de decir lo que iba a decir, y decimos que, entonces decimos que f es continua, que f es continua si es continua para todo punto x en el dominio de f. Entonces básicamente lo que se tenía con esa definición no voy a explicarlo porque es
Esto lo vimos en cálculo uno ya y ustedes también lo vieron. Si tienen alguna duda, creo que en ese cálculo era algo mixto por la cuestión de que hubo muchos paros y cosas de ese estilo. Y aparte subíamos material extra en el Classroom. Entonces creo que esta parte de continuidad está ahí. Pueden buscarlo en el canal de YouTube si quieren recordar algo sobre esta cuestión. Pero básicamente lo que nos da es como, digamos, si yo tengo el punto x0 aquí. Entonces lo que nos decía es, bueno, y este es f de x0. Entonces lo que nos decía es que de algún modo tenemos el concepto de distancia metido aquí. Entonces si tenemos que la diferencia de estas dos, o sea, si tengo un f de x, por ejemplo, aquí, un f de x, entonces la función es continua en x0 si para todo epsilon, digamos tal que esa distancia sea menor que ese epsilon, la distancia f de x menos f de x0, si ese es f de x, este de aquí es f de x0, entonces la distancia sería esta cosa de aquí. Entonces si esa distancia es menor que cualquier epsilon que demos, por ejemplo sería este, entonces siempre podemos encontrar, bueno aquí digamos estoy exagerando mucho las cosas, siempre podemos encontrar una delta tal que, y está como todo, digamos, a ver, déjenme ponerlo. Está como todo así, dispar. Entonces dado epsilon, no sé, como por aquí más o menos igual. Entonces, bueno, igual está como muy, como sea. Siempre vamos a poder encontrar una delta tal que nos permita como en cierto sentido medir la distancia. Entonces, siempre va a encontrar va a haber una delta tal que si este es x, ¿dónde está? Este es x0, por acá teníamos x. A ver, déjenme mejor hacerlo de nuevo. Está todo así medio feo. Entonces tenemos esta función, digamos, y queremos ver si es continua aquí. Entonces tenemos este es x0 y este de aquí es el f de x0. Entonces damos un f de un x por aquí. Se pone aquí un x. Entonces ese x produce un f de x por acá. Entonces la distancia, eso que está midiendo aquí en continuidad, lo que me dice es que si la distancia entre estos dos, que es valor absoluto de f de x menos f de x0, es menor que cualquier epsilon, es decir, doy cualquier epsilon, de manera que esto, digamos, este es el centro de esta cosa. Entonces, de manera que siempre puedo encontrar una delta acá abajo, tal que la distancia entre x y x0, o sea, esta de aquí, tal que esta distancia, que es valor absoluto de x menos x0, puede ser menor que una delta que esté totalmente contenida ahí. Entonces, para hacer esta definición usábamos el concepto de distancia, justamente. Entonces, esto, como en los conceptos anteriores, sirve para abstraer esa definición. Y entonces, si estamos usando esto como la distancia, lo podemos generalizar esta definición a un espacio métrico que ya tenemos, donde en vez de usar esta distancia particular, vamos a usar una distancia en general. Entonces, eso lleva a la siguiente definición. Definición 2.4.2. Vamos a decir sean x, d y x, perdón, y y, bueno, aquí se puede usar d y d',
pero es común usar, digamos, X, el espacio X, déjenme ponerlo más grande. Sean el espacio X y su métrica, vamos a ponerla como D sub X o como D, como quieran. Y el espacio Y con su métrica de Y o como D', espacios métricos. Espacios métricos. Y sea x0 que pertenece a X. Entonces, una función f que va de X a Y, espacios métricos, es continua en x0 que pertenece a X si para todo epsilon mayor que 0 existe una delta, que recuerdan que depende de epsilon, mayor que 0, tal que la distancia en el espacio Y de fx, f de x0, es menor que epsilon. Entonces esta distancia justamente es la que está aquí, para este espacio de acá. Entonces esta distancia, cuando estoy evaluando la f, es la distancia en este espacio, ¿no? Aquí es la misma porque estamos usando el R con la misma métrica. Pero puede ser que aquí tenga otro espacio con una métrica distinta. Entonces por eso esto nos lleva a tomar la distancia o la métrica en el espacio Y que sea menor que epsilon, siempre que la distancia x de x0 sea menor que delta para todo x que pertenece a x. Y también, y entonces decimos que f es continua en x, o sea, en todo x si es continua en todo punto del espacio x. Entonces es exactamente la misma definición de aquí, solamente que esto ya es más general porque no solamente es con la métrica euclidiana. Puedo tener, por ejemplo, la función, el espacio x que sean los reales con la métrica eh, del máximo y los reales con la métrica euclidiana. Y entonces voy a tener la definición de continuidad en términos de esas dos métricas. Entonces esta aquí va a ser la métrica en X, o la métrica del máximo, y esta en Y va a ser la métrica euclidiana. Entonces vamos a ver ejemplos de eso en breve. Entonces hay una... sí, entonces esta es la manera en la que surge esta definición, digamos, de lo que ya sabemos de los números reales. Entonces, vamos a ver un primer teorema de esto. Esto lo vamos a ver más a fondo. Aquí estoy poniendo esto en general en espacios métricos, pero luego vamos a ver continuidad también, cómo se vería en un espacio topológico. Y luego eso lo vamos a adaptar en particular a lo que sería Rn, y ahí vamos a sacar las propiedades que queremos. Entonces solamente voy a ver algunas cosas, pocas cosas aquí sobre espacios métricos, porque eso lo van a estudiar en análisis matemático, en análisis 1. Entonces van a trabajar en espacios métricos, justamente. Entonces teorema 2.4.1. Vamos a decir sea x, dx y y, dy, dos espacios métricos. Entonces, y sea f una función que va de x a y, una función constante. Entonces, f es continua. Entonces, este teorema, por ejemplo, lo demostraron para una función continua de R en R. Aquí lo vamos a demostrar ya para una función continua de un espacio métrico a otro espacio métrico. Entonces, vamos a ver cómo se haría esto. Entonces, sea x0 que está en x y epsilon mayor que 0 dado.
Entonces, lo que tenemos es que la distancia x de x0 es menor que delta y lo que hay que demostrar es que la distancia en y de f de x0 es menor que epsilon. Entonces, dy de f de x a f de x0 va a ser función constante. A ver, espérenme. Sí, tal que f de x es igual a c. Esto va a ser la distancia y. Entonces, como es la función constante, eso significa que f de x es igual a una c. Entonces, no importa para todo x que esté en x. Entonces, esto es c y esto es c. Entonces, la distancia de c a c. Y la distancia de c a c, como esta es una métrica, es cero. Porque x es igual a y en este caso. Y 0 es menor que epsilon. Si la distancia de x, la distancia x de x0 es menor que delta. Entonces, este caso es trivial, digamos. Ahora tenemos el siguiente teorema. Teorema 2.4.2. Sean de nuevo x, distancia x y distancia y, espacios métricos. Y sea f una función de x a y, la función identidad. Entonces, f es continua. Entonces, evidentemente aquí, esta es continua para todo x en x. Entonces, por lo tanto, f es continua en todo x, que es lo que se quería demostrar. Ahora acá lo mismo. Entonces tenemos que, de nuevo, sea x0 que esté en x y epsilon mayor que 0 dado. Entonces, la distancia y de f de x, f de x0 va a ser igual a la distancia de la identidad de x0. Entonces, esta función f es la identidad. Entonces, a esa f le vamos a llamar justamente la i. Esa f es la identidad i que va de x a y. Es decir, bueno, x y y grande, déjenme poner, parece que de x a y, tal que i de x es igual a x, la identidad para todo x en x. Entonces, i de x esto va a ser la distancia en y perdón, va a ser la distancia en x de x, x0. Y esta distancia por hipótesis como, o sea, ¿qué es lo que hacían en cálculo 1? Tomar que esto se cumple, bueno, suponer que esto se cumple más bien, y luego ver qué delta es la que sirve, ¿no? Entonces, esto tiene que ser menor que delta por hipótesis, que es lo que se tiene que cumplir. Es exactamente como demostraban continuidad en cálculo 1, solamente que era con las distancias. Entonces ahora lo que hacemos aquí es tomar delta igual a epsilon, justamente para que tengamos que esta cosa sea menor que epsilon. Y de hecho podemos tomar
que delta sea menor o igual que epsilon. Entonces, sea delta menor o igual que epsilon. Entonces, la distancia y de f de x a f de x0 es igual a la distancia y de ix y de x0, que es la distancia en x de x0, y esta distancia es menor que delta, pero esa delta la hemos escogido de manera tal que sea menor o igual que epsilon. Entonces, por lo tanto, la distancia y de f de x0 es menor que epsilon. Entonces, lo que dice esto es que, bueno, y por lo tanto es continuo. Entonces, pudimos haber tomado delta igual a epsilon. Y entonces aquí tendría delta igual a epsilon y esta desigualdad se seguiría valiendo. Lo que quiero decir aquí es que no se requiere, o sea, no se tiene que ser tan eficiente a la hora de escoger la delta que haga el trabajo para que la función sea continua, como este caso de aquí. O sea, puedo escoger sea delta un número real tal que cumple con esa condición, tal que delta es menor o igual que epsilon, para epsilon dado, entonces esto es menor que delta y eso es menor o igual que epsilon, por lo tanto esta distancia es menor que epsilon y por lo tanto la identidad es continua. Ahora, hay una situación en la que esta notación no es muy conveniente. O sea, si yo digo la función entre dos espacios métricos x y y, ahí implícitamente lo que estoy diciendo es que tengo un espacio métrico x con una métrica de x y un espacio métrico y con una métrica de y. Pero podemos tener una función que va del mismo x a x. Ahí tendría una ambigüedad porque no necesariamente la métrica aquí va a ser la misma métrica acá, como es el caso de si yo tengo f de r en R, puede ser que este R sea un espacio con la métrica de 1 y este R sea un espacio con la métrica de infinito, por ejemplo. Pues cuando sea algo así, uno lo que tiene que escribir es explícitamente x con la métrica que tiene ese x al espacio x con la métrica que tiene este x de x', vamos a decir. Entonces, si tienen la misma métrica, pues lo dejo así como la función. Cuando digo una función f de r en R, nada más, lo que estoy diciendo es que es una función que va del espacio euclidiano R al espacio euclidiano R. No tengo confusión, pero cuando no sea así, se suele usar esta notación de aquí. Entonces vamos a demostrar otro teorema. Teorema 2.43. Sea I una función que va de Rn a Rn. La identidad. Entonces, lo que tenemos es que la función I que va de Rn con la métrica D a Rn con la métrica D, o sea, vamos a ponerle con la métrica estoy pensando qué métrica sería esta. La identidad bueno, vamos a poner así, sí, con la métrica vamos a llamarle D a Rn con la métrica D' y la identidad que vaya de la métrica D' a la métrica D son continuas. Digamos, sería como la inversa en cierto sentido. Donde con D de XY que sea la métrica del máximo.
y D', la métrica euclidiana. Muy bien, entonces vamos a demostrar esto de aquí. Demostración. Vamos a decir sea x0, voy a poner el x0 así, entonces va a ser igual a x01 hasta x0n, un punto en Rn. Entonces 1 vamos a demostrar que I que va de Rn de a Rn de prima es continua. Entonces damos un epsilon mayor que 0 y ¿qué es lo que tenemos? Que d' de f de x o de i de x, ya como la tenemos aquí, d' de ix, i en x0, esto es igual a d' de x, x0, ¿cierto? Porque esta es la función identidad, entonces i de x es igual a x para todo x en x, y i de x0 es igual a x0. Entonces eso es d'. Y esto entonces es la raíz de la suma desde igual a 1 hasta n de x0i menos xi al cuadrado. Entonces, pero tenemos por hipótesis que la distancia de x a x0 es menor que delta. Es decir, esta distancia de x a x0 es igual al máximo desde i entre 1 y n del valor absoluto de x x0 x0i menos xi, y como este máximo puede ser cualquiera de estos para alguna j, o sea, esto es igual a x0j menos xj para alguna j entre 1 y n, y esto por hipótesis es menor que delta. Entonces esto es igual a todo esto, pero esto de aquí es menor que delta. Entonces si esto es igual a esto y esto es igual a esto es menor que delta. Entonces por lo tanto, lo que tenemos acá es que aquí este asterisco, entonces esto es igual a la raíz de valor absoluto de x, bueno, no valor absoluto, de x01 menos x1 al cuadrado más x0n menos xn al cuadrado. Entonces esto es menor que, cada uno de estos es menor que delta. Entonces, a ver, voy a ponerlo así. O sea, cada uno de estos es menor que delta, es decir, x0j menos xj es menor que delta. Entonces, esto implica que x0j menos xj al cuadrado es menor que delta al cuadrado. Y entonces la suma de todos estos es menor que, ¿cuántos hay? Hay n. Entonces es menor que n por delta al cuadrado. Y entonces si saco la raíz, esto implica que la raíz de esto es menor que la raíz de n delta cuadrado, que es igual a raíz de n por delta, porque delta es un número positivo, que sería valor absoluto de delta, pero eso es raíz de n por delta. Entonces, y esto de aquí, pues es la distancia prima. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es decir, d' de ix, ix0, que es igual a esto, y esto es menor que esto. Entonces, eso es menor que raíz de n por delta. Entonces, basta tomar delta igual a epsilon entre raíz de n. Entonces, empezaríamos diciendo sea delta igual a epsilon entre raíz de n. Entonces aquí en este punto tendríamos que esto es igual a raíz de n por epsilon entre raíz de n, y esto es igual a epsilon.
Entonces, por lo tanto, d' de ix y de x0 es menor que epsilon si la distancia de ix, perdón, a x0 es menor que delta. Entonces, esto fue justamente lo que usamos aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para todo epsilon mayor que 0, si delta es igual a epsilon entre raíz de n mayor que 0, la distancia de x a x0 es menor que delta, implica que la distancia de y de x a y de x0 es menor que epsilon. Entonces, por lo tanto, es continua. Y eso es para todo x en x. Por lo tanto, y de y es continua. Ok, la segunda parte sería, tenemos que demostrar ahora que la función identidad que va de Rnd' a Rnd es continua. Entonces, sea epsilon mayor que 0. Lo que tenemos es que la distancia en este espacio de y de x0, esa distancia d es igual a d de x, x0. Y esta distancia es el máximo de y entre 1 y n de x0i menos xi, valor absoluto. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué tenemos? Que d' de x, x0, que es igual a la raíz de la suma desde igual a 1 hasta n de x0i menos xi al cuadrado, es menor que delta. Entonces, ¿qué significa esto? Que la suma desde igual a 1 hasta n de x0i menos xi al cuadrado es menor que delta al cuadrado. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada uno de estos es menor que delta al cuadrado, es decir, que x0i menos xi al cuadrado es menor que delta al cuadrado. ¿Cierto? Y entonces si tomamos valor absoluto, esto lo que quiere decir es que el valor absoluto de x0i menos xi es menor que el valor absoluto de delta, ¿no? Porque estoy sacando raíces aquí. Entonces, esto no sé si es positivo o no, pero el valor absoluto, entonces, y este delta es mayor que 0. Tiene que ser delta mayor que 0. Entonces, este es menor que delta, cada uno de estos. Entonces, lo que tenemos es que la distancia de ix a ix0, que era igual a esto, y esto es igual a x0j menos xj para alguna j, y esto es menor que delta. Entonces, por lo tanto, ¿qué me dice eso? Por lo tanto, es suficiente tomar delta igual a epsilon. Entonces, si delta es igual a epsilon, aquí tendría que esto es igual a epsilon, y entonces esto de aquí, que es lo que tengo acá, es menor que epsilon, si esto es menor que delta. Entonces, por lo tanto, lo que tengo es que tomamos, entonces decimos que para todo epsilon mayor que 0, con delta igual a epsilon, o bueno, si lo que pone para todo epsilon mayor que 0 existe delta igual a epsilon, tal que la distancia de ix de ix a y, perdón, de me confundo ahí, de
la distancia prima de x0 es menor que delta, implica que la distancia de y de x a y de x0 es menor que epsilon. Entonces, por lo tanto, y es continua también. Y tenemos demostrado ese teorema. Entonces, y uno de los más importantes teoremas es el siguiente, y con eso vamos a concluir esta primera parte. Entonces, el teorema, que es el tercero, ¿no? Y hasta ahí vamos a dejar al cuarto, lo de continuidad. Entonces, teorema 2.4.4 sean x de y x de x, y de y, z de z, espacios métricos. Espacios métricos. Y sea f de x a y continua en x0 que pertenece a x. Y g, una función que va de y a z, continua en f de x0 que pertenece a y. Entonces, la composición f compuesta con g que va de x a z es continua en x0 que pertenece a x. Entonces, demostración. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Por demostrar que f compuesta con g es continua en x0 que pertenece a x. Entonces, ¿qué significa eso? Es decir, que la distancia x de x0 menor que delta implica que la distancia en z de, si esto le llamamos h, de h de x a h de x0 es menor que epsilon. Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, vamos a decir sea x0 que pertenece a x y epsilon mayor que 0. Dado, vamos a decir. Entonces, como por hipótesis g es continua, en f de x0 existe una delta, vamos a llamarle delta 1 mayor que 0, tal que para todo y igual a f de x, con dx de del dominio. Entonces f de x, f de x0 es menor que delta 1, se cumple que la distancia en z de g, vamos a decir de y, o de f de x con g de f de x0 es menor que epsilon. Entonces hay que tener, o sea, que tenemos x, tenemos y, tenemos z. Entonces aquí tenemos de x, aquí tenemos de y aquí tenemos de z. Entonces estamos, y aquí tenemos la función f y esta es la función g. Entonces como g es continua aquí, digamos aquí tenemos x0, este lo manda a y igual a f de x0 y este lo manda al punto g de z. Perdón, g de z, g de y. O sea que es g de f de x, en realidad, de f de x0. Digamos y0. Y un y, digamos un y es igual a f de x, que sería lo que está aquí.
Entonces tenemos por hipótesis que esta es continua. Entonces se cumple esto de aquí. Pero también tenemos que la f es continua también. Pero f es continua en x0 de x. Es decir, que existe un delta 2 mayor que 0, tal que para todo x0 en x, con la distancia en x de x a x0 menor que delta 2, se cumple que la distancia y de f de x, f de x0 es menor que epsilon, que vamos a tomar como delta 1. ¿Sí? Entonces bueno, no he dicho. Sí, ya dijimos que era la bola. Entonces, esto de aquí lo mandamos a un conjunto de aquí. Y para asegurar que cae, entonces la misma delta la tomamos como la epsilon. La delta 1 como la epsilon aquí. Entonces, si hacemos eso, entonces tomamos delta 1 aquí igual a epsilon. ¿Dónde está aquí? Eso ya no lo estoy escribiendo, lo estoy diciendo nada más. Pero es como cuando hacíamos en cálculo el borrador, ¿se acuerdan? Y luego ya cuando hacíamos la demostración decíamos sea delta 1 igual, en este caso sea delta 1 igual a epsilon. Entonces si esto se cumple, esto es menor que epsilon. Y entonces si esto se cumple, esto es menor que epsilon, que es delta 1. Justamente. Entonces, para x0 que pertenece a x, con la distancia x de x a x0 menor que delta 2, tenemos que la distancia y de f de x a f de x0 es menor que delta 1, y entonces eso implica que la distancia en z de f compuesta con g de x con f compuesta con g de x0 es menor que epsilon. Entonces, por lo tanto, encontramos un delta 2 mayor que 0, tal que para toda x que pertenece a x con la distancia x de x a x0 menor que delta 2, se cumple que la distancia z de f compuesta con g de x con f compuesta con g de x0 es menor que epsilon, como bien vimos aquí, justamente escogiendo las deltas de esa manera. Pues por lo tanto, f compuesta con g es continua en x0. Y bueno, con esto tenemos un corolario 1. Entonces vamos a decir sean, o sea, lo mismo que tenemos ahí. Digamos, de hecho lo habríamos podido poner ahí como parte del teorema, pero es común ponerlo como un corolario. Entonces D de Y y Z de Z, espacios métricos. Sean F de X a Y y G de Y a Z continuas. Entonces F compuesta con G, perdón, sí, F compuesta con G, ¿cómo le puse acá? Creo que aquí lo escribí mal. No, está bien, F compuesta con G. Entonces F compuesta con G de X a Z es continua. Bueno, demostración. Entonces por el teorema 2.4.4, F compuesta con G es continua para todo x0 que pertenece a x. Entonces, como x0 es arbitrario,
tenemos que eh, f compuesta con g es continua en todo x. Entonces lo que seguiría es ver un poquito de conjuntos abiertos y cerrados. Vamos a ver una definición, la definición de continuidad, pero en términos de esas bolas que habíamos no definido formalmente, pero que platicamos un poco al final del video anterior sobre espacios métricos. Entonces vamos a dar una definición en términos de, o sea, vamos a definir lo que son esas bolas y eso nos va a permitir tener una definición de continuidad que va a ser equivalente a la que tenemos aquí, pero con conjuntos abiertos. Y esa justamente es la que vamos a generalizar, o vamos a abstraer más bien, o generalizar para espacios topológicos. Entonces, más o menos lo estoy haciendo así para que se vaya entendiendo de dónde viene. Entonces, con esto terminamos estas dos partes. Entonces, tienen eh, algunos días para verlo, leerlo y espero subir la tarea en unos instantes más.